Bueno, buenas noches a todos. En otra jornada de intercambio filatélico y de amistad aquí entre todos los amigos de América en este proyecto tan importante que fue el de mi oficina, que hace más de un año que estamos acá reunidos aprendiendo, intercambiando y enriqueciéndonos mutuamente. Este, Agradezco a todos los que están presentes y a quienes hicieron posible que este espacio nos abriera un lugar para encontrarnos eh, tantas veces y poder aprender tanto de múltiples aspectos de la filatelia, tanto de nuestro continente como de otros lugares. Bueno, hoy me voy a mudar de provincia, voy a ir a Mendoza, una provincia limítrofe con Chile, y quiero señalar que quizás me excedí un poquito al hablar de filatelia fiscal social, porque sé perfectamente que esa clase no existe, pero en general a mí me gusta comparar la filatelia fiscal con la filatelia postal, y creo que hay un paralelismo muy grande en cuanto a las formas de estudio de estas dos filatelias, digamos. Así como está la filatelia tradicional, uno puede hacer un estudio de sellos fiscales, y así como está la historia postal, uno puede hacer estudios de documentos, de tarifas, de impuestos, y también, ¿cómo se llama? Eh, un poco, digamos, tomando el ejemplo de Fernando Prato, que ahora lo tenemos en Europa, uno puede a través de los documentos contar una historia. Y este es un poquito el caso que quiero presentar hoy. Pero antes de empezar a hablar de Real del Padre, que es un pueblo de Mendoza, eh, quiero contar un poquito la historia de cómo se fue armando esta colección, porque hay muchas personas que intervinieron para que yo tuviera la suerte de poder encontrar tanto la documentación como la información para poder valorar estos documentos que yo tenía. Voy a empezar a hablar de dos amigos. Uno de ellos es Antonio, un viajante de comercio que periódicamente hace un recorrido por el país. De Buenos Aires va a Santa Fe, de Santa Fe a Córdoba, San Luis, Mendoza, y luego regresa por La Pampa. Y cuando regresa por La Pampa pasa por Real del Padre. Antonio es un coleccionista. Él colecciona sellos fiscales de la provincia de Santa Fe, y en sus recorridos busca material en los distintos lugares. Alguno lo consigue para mí y me lo trae en canje, o en fin, me va consiguiendo bastante material. Y pasando por Real del Padre conoció a un habitante de ese pueblo que se llama Gustavo, que es coleccionista también de sellos fiscales, y, y que a través de este amigo Antonio hicimos un intercambio de material. Y yo recibí todo este material que ustedes ven ahí un poquito en pantalla, y como todo filatelista, al principio me interesó mucho el tema de los sellos, el estudio de los sellos, los impuestos, en fin, todo esto. Pero luego empecé a ver que los documentos tenían una significación muy particular. Y basta simplemente hacer un paneo para ver que hay algo muy interesante, que es el tema de que en todos dice Colonia Real del Padre. Y viendo el contenido de los documentos dije, pero esta es la historia de un pueblo, porque en el tipo de documentos que había estaban hablando de cuestiones que tenían que ver justamente con la formación de una colonia. Y entonces me interesó mucho, y pensé esta colección justamente centrado en esa historia que yo llamé Real del Padre, Tierra de Colonos. Cuando uno arma una colección, lo primero que hace es empezar a buscar información. ¿Dónde buscar información? En Internet. A veces uno empieza por Wikipedia, donde parece que todos los datos aparecen, por lo menos los básicos. Real del Padre también aparece, averiguó un par de cosas de ahí, pero me faltaba profundizar un poquito más. Y así fue que, buscando por internet, me encontré que había un libro escrito por un historiador que es oriundo de Real del Padre. Él es profesor de la Universidad de Cuyo, y lo tenemos acá presente, así que hola Alfonso, perdón Omar,
Omar Alonso, gracias por haber venido. Bueno, la cuestión es que yo me enteré que existía este libro, que, oh casualidad, se llamaba prácticamente parecido a lo que yo le había puesto a mi colección, Real del Padre, Tierra de Pioneros y Colonizadores. Con lo cual dije yo, bueno, evidentemente estoy bien encaminado. Y traté de buscar este libro. No encontraba la manera de poder adquirirlo, y entonces me comuniqué con un amigo también de Mendoza, que vive en la ciudad de Mendoza, Edgardo Dapino, que es un filatelista, y que yo lo conocí en varias exposiciones en Córdoba, y bueno, y la última que se hizo en Buenos Aires, la internacional, que estuvieron muchos de ustedes presentes. Nos conocimos, nos hicimos muy amigos, y entonces le pregunté a Edgardo si él me podía averiguar de qué manera se podía conseguir el libro. Con la suerte de que él me dijo, pero yo a Omar lo conozco. Omar fue vecino mío, somos conocidos, yo me puedo comunicar con él. Y así fue que me consiguió el libro. Y no solo me consiguió el libro, sino que además, gracias a, digamos, a través de él, pude conectarme con Omar. Y la verdad que fue muy enriquecedor, muy interesante, porque durante todo este tiempo estuvimos trabajando juntos, en el sentido de que, bueno, él me mandó mucha información más allá del libro, fotos, incluso cuando yo armé la presentación, un día nos comunicamos por Zoom y estuvimos intercambiando información, y me dio más sugerencias, y la verdad que fue un trabajo muy enriquecedor. Digamos, es muy interesante para un filatelista poder juntar justamente todo el material que tiene con una información tan precisa y tan directa de los mismos actores, digamos, de lo que estamos hablando. Entonces, a mí la verdad que me resultó sumamente grato e interesante poder armar esta historia. Bueno, vamos a empezar un poquito, y quería mostrar primero qué es Real del Padre hoy en día, como para hacer después una vista más retrospectiva, ¿no? Real del Padre es una localidad del departamento de San Rafael, en la provincia de Mendoza. Tiene unos 8.500 habitantes, en forma más o menos aproximada, y su actividad económica, por supuesto, se centra en la producción en chacras y quintas, con plantaciones de viñedos, hortalizas y frutales, estos que están ahí mencionados, ciruela, duraznos, damascos, peras. Posee además una fábrica de dulce de fruta, que inicialmente era de Canale, son muy conocidas las mermeladas de Canale, pero después, hoy en día, pertenece a la firma Dulcor. Y además tiene bodegas, aserraderos, disecado de frutas, o sea, todas industrias relacionadas con la producción primaria de la zona. Tiene una estación de ferrocarril abandonada, que vamos a ver que tiene un papel fundamental en la historia de la localidad, y hoy en día los accesos son a través de la Ruta Nacional 143 y la Ruta Provincial 171. Acá vemos algunas imágenes del Padre actual. Muy lindos los dos edificios públicos que ahí vemos, la Escuela Técnica Agraria y el Polideportivo. Esta otra imagen nos muestra más o menos cómo es el centro del pueblo. Bueno, acá vemos la sucursal del Banco de la Nación Argentina, y estas otras dos imágenes rurales nos muestran un camino rural y un canal de riego, porque justamente Mendoza es una zona muy seca, salvo aquellos lugares donde recibe, digamos, el riego de los ríos. Y bueno, y la canalización de los ríos es fundamental para poder producir en las chacras y en las quintas. Vamos a comenzar un poquito con la historia de esta colonia. Y para eso tenemos que hablar de un personaje que fue el origen, que fue quien pensó esta colonia, que fue Carlos Wouters, un ingeniero especializado en estudios hídricos, que había tenido desde 1903 un desempeño bastante destacado respecto del tema justamente de manejo de aguas. En la ciudad de Buenos Aires fue el encargado de construir, o el que dirigió la construcción de los depósitos de cemento que tiene Obras Sanitarias de la Nación, ahí cerca en la Costanera.
y luego trabajó para varias provincias haciendo estudios hídricos de aprovechamiento de los ríos, y en Mendoza en particular, entre 1908 y 1910, trabajó justamente en el estudio del aprovechamiento de las aguas de los ríos Diamante, Atuel y Tunuyán, que son los que permiten la existencia de 3 oasis, que después vamos a ver en un mapa. Bien. Este trabajo que él hizo en la provincia de Mendoza le permitió conocer la zona, y él pensó que era un buen momento para iniciar un emprendimiento que tenía que ver con la formación de una colonia. Esto estaba dado por varias condiciones. En primer lugar, nosotros estábamos en un momento en que el país estaba recibiendo muchas corrientes migratorias de Europa y de otros lugares, y había mucha gente que necesitaba o que aspiraba a conseguir terrenos, pequeños, fracciones de terreno, para poder producir y así tener su subsistencia, ¿no? Entonces, por otra parte, estaba avanzando el tema del aprovechamiento de los ríos, y otro tema fundamental era el avance del ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, que ya había llegado a la provincia de Mendoza y que se estaba ya ramificando hacia los diferentes pueblos. Acá vemos la localización de Real del Padre, este es el departamento de San Rafael, y acá justamente esto que yo les decía de los 3 oasis, y este es el oasis sur, en donde está localizado Real del Padre. Bueno, en ese lugar, en 1910, el 10 de abril de 1910, Bauter compra unas 11.300 hectáreas en Real del Padre, a un precio de 880.000 pesos. En 4 cuotas, 220.000 pesos a la escritura, y después otras 3 cuotas de 220.000 pesos que tenía que ir saldando en el futuro. Bueno, ahí puse la localización como para que vean. Real del Padre está a 70 kilómetros de San Rafael y 270 de la ciudad de Mendoza. Bueno. Uno de los primeros trabajos que se hizo, que fue además para que la provincia pudiera aprobar el hecho de que se hiciera todo un plan de canalización en la zona, era justamente trazar el plano de la futura colonia. Este plano fue hecho por, ¿cómo se llama? Perdón que lo busco porque... perdón un segundito que acá me perdí. Por el ingeniero Jacinto Anzorena. Eso yo lo obtuve de este documento, que es muy posterior, fíjense, un documento del año 43-44, que con motivo de tomar un préstamo por el Banco Hipotecario Nacional, se menciona estos planos, porque justamente muchos de esos terrenos se dieron como prenda para el préstamo hipotecario. O sea, se hipotecaron esos terrenos y se justificaba su ubicación por el plano que había sido hecho en octubre de 1911 por el ingeniero Anzorena y aprobado el 3 de noviembre. Esto fue fundamental para que la provincia, digamos, permitiera, ¿cómo se llama?, que luego el ingeniero Bauter desarrollara todo el sistema hídrico en el lugar. Yo acá puse estos planos, bueno, acá para que se vea un poquito bien cómo era esa distribución que estaba pensada, ¿no? Se separó, digamos, toda la zona esta que había comprado Bauters en fracciones básicamente cuadradas, de 100 hectáreas cada una, 1 kilómetro por 1 kilómetro, y en general eran así. Y había algunas que por los recortes del terreno tenían un poco más o un poco menos, pero básicamente en su mayoría eran todas de 100, ¿cómo se llama?, de 100 hectáreas. Vuelvo a esto para que se vea, ¿no?, que además de estar todas, digamos, las fracciones que se pensaban para la explotación rural, se habían destinado 4 manzanas, o 4 fracciones, mejor dicho, para poblaciones. Esta que tiene los números 30 y 50,
son donde realmente se asentó Real del Padre, donde está hoy en día. Y la 36 y 44 era para un segundo pueblo que en realidad nunca se llegó a la práctica. Acá vemos, por ejemplo, en este plano actual, ¿no? Satelital, cómo, digamos, esa traza original prácticamente fue la que determinó la distribución del uso de la tierra en el lugar, e incluso ahí vemos el pueblo que ocupa esas 12 fracciones pensadas originalmente, ¿no? O sea, la 30 y la 50. Bien. Acá vemos cómo es hoy en día Real del Padre, de una vista satelital, que queda prácticamente contrañido a esas 2 fracciones, o sea, unas, ¿cómo se llama? 200 hectáreas. Y acá quise poner un poquito la evolución de la población para que veamos cómo, digamos, a partir del emprendimiento de Wouters, empezó a crecer la población en la zona. Hacia fines del siglo XIX, en el lugar había más o menos unos 150 habitantes, pero en general estaban dispersos porque eran puesteros y peones rurales. Y muchos de ellos vivían en la ribera del río Atuel, que es el que baña esta zona. Ya en 1914 había 900 habitantes, y a medida que se fueron vendiendo tierras y fue avanzando, digamos, la producción en la zona, fíjense cómo ya a mediados de siglo, en el 47, ya eran 4.450 habitantes, y así fue creciendo hasta la actualidad. Bien. Como ya más o menos mencioné, las 2 cuestiones fundamentales que permitieron el desarrollo de la colonia luego de la compra de la tierra por el ingeniero Wouter fue justamente, por un lado, el desarrollo de las obras de irrigación de la colonia con las aguas del río Atuel. Para eso se hizo una toma principal. Acá vemos la toma principal modificada, no es la original esta, sino que esta es una foto de 1920, al principio era un poco más chica, pero después se tuvo que mejorar. Había un canal matriz, luego 5 canales secundarios que van recorriendo las calles que separan las fracciones, y desde esos canales secundarios van a salir otros más pequeños que se llaman hijuelas, que son las que van a entrar directamente en los terrenos para permitir el riego dentro ya de las unidades productivas. Bueno, acá vemos 2 imágenes de ese sistema, y el otro tema fundamental fue justamente el arribo del tren a Real del Padre, lo que sucedió en mayo de 1912. Bien. Una vez que se logró estos avances, sobre todo el tema del avance del riego y que la provincia otorgue permisos de riego, porque eso era importantísimo, entonces ya en junio y septiembre de 1911 Wouter empieza con el remate de las tierras, porque en realidad lo que él había pensado era comprar las tierras, mejorarlas con el riego, fraccionarlas y venderlas. O sea, su objetivo era vender las tierras. Aunque después él se quedó con una parte, pero muy pequeña. Ahora después vamos a hablar de eso. Bien. La cuestión es que la venta de tierras, el remate de tierras, no dio el resultado que él esperaba. Y cuando llegó el momento de saldar la segunda cuota, se dio cuenta que el dinero recaudado no alcanzaba para poder saldar la cuota. Entonces, como él era de Buenos Aires y tenía contacto con varios comerciantes porteños, formó una sociedad que inicialmente se llamó Tierras de Riego del Atuel, y eran unos 11 accionistas, que en total conformaban 22.000 acciones, de las cuales el ingeniero se guardó 2.000 acciones. El 26 de diciembre de ese año, se concretó la venta de 8.567 hectáreas a la nueva sociedad, que también se iba a hacer cargo de aquellas tierras que ya había vendido Wouters, o sea, del cobro de las tierras que había vendido Wouters, pero eran vendidas a plazos. Es decir, que además de las tierras
que la sociedad tomaba en propiedad, también iba a seguir cobrando las cuotas de pendientes que había de las que ya se habían vendido. Y la venta se realizó en 2.200.000 pesos. Bueno, hay que decir que en la década del 20, y esto es importante porque los documentos que después vamos a ver están todos a nombre de la Sociedad Anónima Colonia Real del Padre, es decir, que cambió de nombre y ese fue el nombre que tomó definitivamente. Acá vemos algunas imágenes de las primeras épocas. Estos carros, por ejemplo, están llevando alfalfa, que era en esos momentos la principal producción de la zona. O sea, todavía no era zona en que la vid fuera la principal explotación. Si bien acá vemos que hay unos parrales, pero digamos, lo más importante desde el punto de vista económico era la plantación de alfalfa y otras forrajeras. Bueno, como no podía ser menos, como no podía faltar el almacén de ramos generales, que estaba frente a la estación, y esto era la vieja administración de la sociedad, porque la sociedad tenía su directorio en la ciudad de Buenos Aires, pero acá había una administración y tenía un administrador en el lugar. Bueno, acá en esta infografía lo que se muestra es justamente esta idea de los dos temas fundamentales que permitieron la fundación de la colonia, y la sociedad colonizadora tomó el 25 de mayo de 1912 como fecha de fundación de la colonia, porque fue justamente cuando llegó el tren al lugar y además se habilitó el uso de los canales en las distintas unidades productivas. En este documento que yo pongo acá se hace mención de los, ¿cómo se llama?, de los estatutos de la Colonia Real del Padre, donde se menciona que el objetivo de la sociedad es justamente la compra de tierras. Ahí dice en distintos puntos de la República, pero en realidad el nombre nos está diciendo que estaba focalizado en Real del Padre, y el objetivo era la venta, ahí dice liquidación, pero bueno, se refiere a la venta, y la explotación directa de las tierras. Y por último dice, además, entre otras cosas interesantes, que esto iba a durar hasta el 30 de junio del año 2000, la sociedad. Bien, acá vemos el plano de la colonia, que es del año 38, con los terrenos que se habían vendido hasta ese momento. Ahora después vamos a ver cómo evolucionó esto. Bien, vamos a ir aproximándonos un poquito a los documentos y también, bueno, hacer un análisis filatélico también, ¿no? Bien. Hay que decir, en primer lugar, lo que voy a mostrar son algunos recibos que están relacionados con lo que era la Junta de Inspección de Aguas. En la provincia de Mendoza, el Departamento General de Irrigación es el que se ocupa de administrar los recursos hídricos y la distribución de los mismos, el uso, ¿no? Y en cada localidad se forma una inspección de aguas que tiene, por un lado, un inspector ayudado por delegados. Ese inspector y sus delegados son elegidos por los regantes. Los regantes son los, ¿cómo se llama?, los productores, los que van a usar el agua. Entonces, en asamblea se nombra a los inspectores, y al inspector y a sus delegados. Y luego hay unos empleados, que son empleados del Departamento General de Irrigación, que son los tomeros, y los tomeros son quienes, bueno, hacen el trabajo, digamos, de recorrer los canales, distribuir el agua, manejar las compuertas, porque, bueno, hay que entregar turnos, además reparten las boletas de turnos entre los productores para que ellos sepan en qué momento van a recibir el agua, porque el agua hay que distribuirla, entonces, bueno, cada uno tiene su turno, y además se ocupan de la limpieza y la reparación de los canales. El tema este de limpieza y reparación es un trabajo bastante arduo, porque en realidad los canales suelen taparse de la arena que arrastra el río, y además cada tanto se producen desperfectos, bueno, roturas, etcétera, y hay que repararlas. Bueno, estos tomeros son empleados públicos que dependen del Departamento de Irrigación, como ya dije.
Bueno, veamos ahora un poco los documentos. Esto que hay acá son recibos de justamente la Sociedad Anónima Colonia Real del Padre, que le vendía pasto y que se ocupaba del pastaje de los caballos que usaban los tomeros. Los tomeros tenían que recorrer todo el territorio y lo hacían a caballo. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo hay pastaje de 12 yeguarizos, y entonces acá está el cobro del pasto, del pastaje, y también de algunos acarreos que hacían, vaya a saber con qué fines, pero bueno, de material que tenía que ver con el tema de los canales. Hay varios de estos recibos, ahora vamos a ver otros. Algunas cuestiones que quiero señalar respecto de los sellos. Primero, son bastante llamativos los sellos de la provincia de Mendoza. Tienen, digamos, los diseños vamos a ver que son muy variados. En esta época eran bianuales. El hecho de haberlos hecho bianuales en realidad lo que venía era resolver un problema que era de alguna manera engorroso, que era el tema del recambio de los sellos. Cuando los sellos son anuales, el problema es que al llegar el mes de diciembre, el último día de diciembre, para, digamos, enero hay que cambiarlos inmediatamente. Uno tiene que ir, si le sobraron sellos, tiene que ir y cambiarlos y recibir los nuevos. Entonces está el engorro de ir a cambiarlos y está el problema de que se está desperdiciando, digamos, un recurso porque, digamos, hubo que pagar la impresión de esos sellos. Y esos sellos se pierden. En cambio, de esta manera, como los sellos tienen validez bianual, se supone que uno tiene tiempo, por ejemplo, este sello que es del 30-31, cuando termina el año 30, si a mí me quedaron algunos, los puedo seguir usando, pero seguramente no me van a quedar a fin del año 31. Entonces yo tengo tiempo de seguir usándolos, no los tengo que recambiar, y luego, una vez que termine de usar estos, compraré los del 31-32. Y así vamos pasando de año en año sin necesidad de desperdiciar sellos ni cambiarlos inmediatamente. Bueno, con respecto al tema de, ¿cómo se llama?, del impuesto, esto es un impuesto, la ley de sellos tanto nacionales como provinciales tenían un impuesto a los recibos. Todos los recibos de dinero que eran superiores a 20 pesos pagaban un impuesto. Y este impuesto era escalonado. Nosotros vamos a ver que los recibos que no pasaban los 500 pesos pagaban estos 5 centavos. Ya cuando pasaban los 500 pesos, pagaban 10, y si pasaban los 1.000 pesos, pagaban 20 centavos. No era muy caro, pero bueno, era un recurso importante para la provincia porque justamente recibos se hacen constantemente. Entonces, justamente estos sellos son muy usados porque se usan constantemente en todos los recibos que entrega cualquier persona, digamos, que tenga una actividad lucrativa. Bueno, acá otros similares de otros años. Por ejemplo, fíjense, este es interesante porque este es un sello que inicialmente había sido hecho para el año 25, en esa época el uso era anual, se ve que habrán sobrado muchos y entonces después los sobresellaron, los habilitaron para el bienio 34-35. Bueno, y acá tenemos otro. Este me gustó en particular porque acá nombra a los tomeros, los caballos de los tomeros, dice, ¿no? Bueno, durante esos meses. Bien. Y acá tenemos otro recibo también muy interesante, ya posterior del año 1947, que es en realidad la compra de material para la reparación de las compuertas de los canales. Ahí vemos que compran marcos y tablones y todo ese tipo de cosas. Bueno, y me gusta porque recibí viene con B corta, pero bueno. Y en este caso, como supera los 500 pesos, paga 10 centavos de impuesto. Bueno.
Este es un plano, nuevamente volvemos al plano, pero este plano me permite hacer un pantallazo general de los documentos que vamos a ver después. ¿Por qué? Porque este plano, que es el mismo plano del año 38, y sobre él se hicieron modificaciones con lápices de colores en el año 52-53, señalando el uso de la tierra y de qué manera se distribuía esto. Como vemos, entre el 38 y el 52-53 avanzó la venta de terrenos, por eso se le pintó con un color similar, para manejar todos los terrenos que se habían vendido hasta ese momento. Después, en color rojo, está, ¿cómo se llama?, todas las tierras que seguían perteneciendo y que explotaba directamente la sociedad anónima. La sociedad anónima tenía sobre todo, digamos, su explotación en esta finca que se llamaba la finca Vaqueros. La finca Vaqueros, que tenía aproximadamente 800 hectáreas, había sido inicialmente de Carlos Wouters. Él, digamos, se quedó con esa finca durante mucho tiempo, pero resulta que no pudo saldar las deudas que tenía con la sociedad, y entonces en 1923 fue a remate judicial, y como solía ocurrir cuando uno ve los documentos de la época, cuando había un remate judicial, el único oferente que compraba las tierras era la sociedad anónima. Yo he visto otro y era así. La sociedad anónima compra las tierras que van a remate judicial. Y entonces la finca Vaqueros pasó a ser, digamos, la administración central. Ahí se ubicaba, digamos, el administrador, ahí tenía su vivienda, y también ahí estaban, bueno, la principal explotación directa que hacía, ¿cómo se llama?, la sociedad. Y luego vemos en color azul, voy a empezar por el color azul, las tierras que estaban arrendadas, y los arrendatarios pagaban una cierta cantidad de dinero anual. En cambio, en verde, que también son arrendatarios, pero en realidad son arrendatarios medieros, es decir, en vez de pagar una cantidad de dinero, lo que hacen es entregar la mitad de la producción. O sea, en el momento de la cosecha, la mitad de la cosecha es de la sociedad y la mitad de la cosecha es del productor. Bien, de esas cosas vamos a ver algunos documentos. Por ejemplo, empezamos por este. Acá en estas fotos lo que se ve son, bueno, los empleados de la sociedad. Aquí en el centro está el primer administrador, que es Félix Norzagaray, que fue administrador entre 1922 y 1956. Acá vemos una foto del mismo, digamos ya mayor, en el momento que estaba a punto de retirarse, y al lado de él está quien sería el segundo administrador, este señor, José Alfredo Pérez. Bueno, este documento, ¿qué es lo que nos está mostrando? Es un pagaré a una compañía de seguro que se llama el Seguro Obrero, donde está pagando el seguro por todos los trabajos, o sea, la póliza de seguro por los accidentes de trabajo de sus trabajadores. Entonces, lo abona a través de un pagaré. Una cosa que yo lo conversé esto con Omar también, y me dijo que sí, que era así, el hecho de que esta sociedad, digamos, trabajaba con sus trabajadores cumpliendo las leyes, digamos, que tenía que cumplir. Porque, digamos, si estaba pagando un seguro es porque los tenía en blanco, por así decir. En ese sentido, digamos, hacía las cosas por derecha como tenía que ser. Bueno, analicemos un poquito la cuestión fiscal. Esto, lo mismo que vamos a ver después en los contratos, lo que tenía que pagar un pagaré era el 0,25% del valor del documento. Pero para calcular ese valor se redondeaba el precio en centenas. Es decir, si acá se pagaron 162,50, se tomaban 200 pesos, se redondeaba a 2 centenas, 200 pesos, y se sacaba
el 0,25% de 200 pesos, que nos da los 50 centavos que está pagando en este caso de impuestos. Bien. Bueno, pasemos a otro rubro. Acá aparece una parte bastante interesante, que es el tema de los arrendamientos. Voy a empezar por los arrendamientos que se pagaban por dinero. Por ejemplo, acá nosotros vemos que es un arrendamiento de 25 hectáreas durante un año. Siempre empiezan en una misma fecha y terminan en la misma fecha. O sea, todos los arrendamientos se hacían desde el 1 de junio de un año hasta el 31 de mayo del otro año. Eso tenía que ver con el ciclo productivo. En este caso, paga 600 pesos moneda nacional, y acá lo que vemos en el margen es la renovación de este contrato. Una de las... acá están todas las condiciones, muy interesante el documento porque nos muestra todas las condiciones en las cuales se establecían estos contratos. Por ejemplo, entre otras cosas, que el productor tenía la obligación de cuidar, bueno, por supuesto, los edificios, los alambrados, etcétera, etcétera, pero también era responsable por el cuidado de parte proporcional, digamos, de los canales y las hijuelas, y también de los caminos que había entre las fracciones. Y otra de las condiciones era que cuando terminaba su arrendamiento, tenía que dejar, digamos, el terreno sembrado con alfalfa, con semillas que le daba la sociedad, pero lo tenía que dejar sembrado. En este caso, bueno, acá dos cosas que quiero señalar. Una es el tema del impuesto, que después lo voy a clarificar bien cómo era este impuesto, pero acá está pagando 2 pesos por un año y otros 2 pesos por el otro. O sea que en total está pagando 4 pesos por los 2 años. Y el otro tema es que esta persona que está arrendando esto en el año 32, posteriormente compró un terreno en el año 43. O sea que acá estamos viendo un poco una de las posibilidades de la zona, que era, bueno, yo podía empezar a ser productor como arrendatario, y luego, una vez que me iba asentando, podía terminar comprando la tierra. Esa era una de las posibilidades. Ahora después vamos a ver otra, que fue una que estuvimos hablando mucho con Omar, y finalmente pudimos llegar a la conclusión. De una persona que nombramos mucho, seguramente él se va a sonreír cuando yo lo mencione, porque hablamos mucho de Poyato Gil, que fue una persona que acá está, ¿cómo se llama?, arrendando 5 hectáreas, por 90 pesos. Y fíjense que el impuesto es mucho más bajo, está pagando 20 centavos. Bien, ¿qué pasa? En este caso, este señor, José Poyato Gil, está arrendando en el año 34, del 33 al 34, pero resulta que él había comprado terrenos en el año 28. Y es interesante porque uno, usando un poquito el mapa que yo les había mostrado antes y los datos que nos da el contrato, podemos ver que lo que él está alquilando, estas 5 hectáreas que yo señalé acá con una flecha, no es otra cosa que un terreno lindero a 10 hectáreas que él había comprado justamente anteriormente. Es decir, que en este caso el arrendamiento lo que tiene es la función de extender la producción de este quintero, digamos, que él ya tenía un terreno, ya lo estaba produciendo, pero se dio cuenta que podía trabajar más y entonces, digamos, agrandó su unidad productiva arrendando otras 5 hectáreas que estaban en ese momento disponibles, digamos, porque nadie las había comprado. Bien. Bueno, acá otro caso de una persona que en este caso arrienda 25 hectáreas, que son estas que están acá. El señor se llama Ángel Martínez Egea, fíjense, en la fracción 88, pero él ya tenía otras 25 hectáreas compradas en el año 31, y esto es en el año 36-37. O sea que en este caso, él terminó explotando 100 hectáreas.
50, 25 que eran de él y otras 25 que arrendaba, también por 600 pesos. Bueno, no voy a seguir, digamos, con cada uno de ellos. Acá lo que quiero mostrar es este documento que es bastante interesante, que es un terreno que se fue renovando constantemente, y acá atrás vemos las distintas renovaciones, como vemos, sellado en el año 39, 40, 41. Bien, bueno. También una persona que había comprado terrenos en el año 27. Bueno. Esto que mostré acá, que es un libro que estas imágenes me las pasó Omar, realmente me llamó mucho la atención, me permitió contar cuántos contratos había. Fíjense, 117 contratos en el año 38-39, que comprendían unas 3.942 hectáreas. O sea que el tema de los arrendamientos eran bastante importantes, ¿no? Y acá está nombrado ese Ramón Garrido que aparece acá, en Ramón Garrido. Lo señalé simplemente para ver que ahí está, bueno, pero lo interesante es ver el listado de todos los arrendatarios que había en ese lugar. Bueno, pasamos ahora al segundo caso, que son los arrendamientos por medieros, digamos, ¿no? Y lo que se modifica es justamente en el contrato, el punto 3. Yo voy a volver un poquito atrás para que se vean. En el punto 3 acá, fíjense cómo dice el arriendo, el precio del arriendo será de 80 pesos. En cambio acá el mismo punto 3 dice: el precio del arrendamiento consiste en la mitad de las cosechas durante el periodo nombrado. Y lo interesante, y esto es justamente como dice acá, a los efectos de sellado se le fija un valor nominal de 500 pesos. O sea, para poder poner el sello hay que saber, bueno, cuál es el valor que nosotros pensamos que tiene esa producción, ese arrendamiento, más allá de que acá se le cobre la mitad de la producción. Bueno, por esos 500 pesos que mencionan, paga 1 peso. Fíjense que por 600 pagaba 2. Esto ya nos está mostrando que es un tipo de impuesto escalonado. No es proporcional, sino escalonado. Y ahora vamos a ver y vamos a detallar un poquito eso. Bueno, acá nuevamente vuelven a aparecer varios, ¿cómo se llama? Renovaciones de contrato. Es muy interesante, la verdad que es muy llamativo ver los sellos, porque fíjense que son, digamos, yo digo, son muy lindos los sellos de Mendoza, no me sale otra palabra ahora, pero digamos, son muy vistosos, realmente son muy vistosos los sellos de Mendoza. Bueno, acá podemos ver otros más. Bueno, lo que yo hice al principio, que no tenía la información, no la tenía, empecé a ver, bueno, de acuerdo al monto del contrato, cuánto se estaba pagando de sellado. Llegué a una especie de conclusión, entonces dije, bueno, hasta 100 pesos, 20 centavos, de 101 a 250, esto lo precisé después con la documentación, pero digamos al principio pensé que era hasta los 200 pesos, después me di cuenta, o averigué que era hasta los 250, pagaba 50 centavos, más de 250 hasta 500 pagaba 1 peso, y más de 500 hasta 1000 paga 2 pesos. En realidad estos son los escalones que aparecen acá, pero la ley de sellos marca, digamos, muchos más escalones que ahora vamos a ver. Bueno, Omar tuvo la gentileza de mandarme este documento que él consiguió en un libro de la época, donde habla de la tabla de porcentaje de acuerdo a la ley de sellos, en aquellas obligaciones o contratos que manejen un tema de dinero. Si nosotros nos fijamos, aparece la mitad de lo que yo dije, 10, 25, 50 y 1 peso. Pero eso es porque es cada 90 días. O sea, hasta 90 días paga 10 centavos. Si es más de 90 días, es 20 centavos. Acá lo dice de una manera media rara, porque dice, ¿no?, cada 90 días, y después dice, si pasa de 180, cóbrese solamente esos 180. Entonces, en realidad, fíjense, de 20 pesos, que los contratos inferiores a 20 pesos no pagaban nada,
más de 20 hasta 100 pagan 10 centavos si son hasta 90 días. Si superan los 90 días, estos contratos son anuales y además se paga a los 6 meses, se paga recién el arriendo. Entonces se tiene que duplicar, por eso pagan 20. En vez de 25 pagan 50, en vez de 50 y así. Entonces, con este documento se aclaró cómo era la escala, digamos, de pago de esos contratos. ¿Mm? Bien. Pasamos ahora a otro aspecto importante, que es el tema de la venta de tierras. Vamos a ver primero algunos contratos que tienen que ver con fracciones, con zonas rurales y después con algunas, ¿cómo se llama? Algunos lotes en el pueblo. ¿Mm? Acá quería ver, a ver si puedo ver el número 3. Bueno, acá por ejemplo se están vendiendo 12 hectáreas y media. El precio total es de 8.750 pesos en 5 cuotas de 1.750. O sea, acá dice 4 cuotas, pero además hay que sumar la que se paga en el momento del contrato. ¿No? O sea que son 5 cuotas de 1.750, hace un total de 8.750, y el impuesto, que en este caso suma a 21,90, es también el 0,25% del monto total. O sea que se respeta eso del 0,25. Acá hay algo interesante, y es que, fíjense, el contrato es, ¿cómo se llama?, del año 40, y sin embargo se pagó el sellado en el año 45. ¿Por qué se pagó en el año 45? Para poder escriturar. Acá está señalado que se escrituró en el año 45. El boleto de compraventa no estaba sellado, se selló mucho más tarde, y sin embargo hubo un decreto del año 44 que condonaba las multas que tendría que haber pagado por no pagar el sellado en su momento. Supongo que ese decreto, sería interesante buscarlo, ese decreto, debe haber sido un poco para promocionar el tema de justamente de la erradicación de colonos en la región. Pero habría que buscarlo, el decreto. Bien. Acá yo lo busqué, me pareció interesante, o sea, porque los documentos nos van localizando las tierras, y este es el terreno que se está vendiendo en ese contrato que yo les mostré anteriormente. Si nosotros nos fijamos, es en la fracción 37, acá está en el plano, este sería en este lugar, y acá está la tierra que compró esta persona, Blas Molina, y acá vemos actualmente cómo es, ¿cómo se llama?, esa producción. Acá está, digamos, la vivienda, aquí algunas plantaciones, algunas arboledas, etc. Es decir, que uno puede extenderse en el tiempo y ver cómo, digamos, ese terreno que fue vendido en su momento, cuál es su existencia actualmente, localizarlo. Una cosa interesante que quiero señalar, justamente, estos dos fracciones era donde se suponía que iba a haber un segundo pueblo, fíjense que no, que son todas chacras. No obstante, acá en el medio vemos este rectángulo que está relacionado con la estación que nunca se construyó. Acá estaba pensado hacer una segunda estación para que hubiera un segundo pueblo. Lo que hay en ese lugar sobre la ruta 143 es un pequeño poblado hoy en día, que acá les saco una foto para que se vea, es increíble, hoy en día internet no puede estar en todos los lugares. Este kiosco La Olla, este es el kiosco La Olla, y como ven es un pequeño poblado de casillas al costado de la ruta, es lo único que existe en ese lugar. Y luego es toda zona rural, sí hay algunos, digamos, acá hay una bodega, acá un kiosco, un maxi kiosco, etcétera, ¿no? Una escuela, etcétera. Bien, sigamos adelante. Esto es un recibo por un pago de una cuota de una compra de un terreno. Fíjense cómo no, está señalando que es primer cuota del boleto de número tanto. Los boletos son justamente aquel contrato que yo les mostré anteriormente, sería un boleto, ¿no? Y acá paga 20 centavos de impuesto porque este recibo supera los 1.000 pesos.
Algo importante, la firma es del administrador Félix Norzagaray, que yo les había mencionado antes. Bien. Este es otro terreno de 35 hectáreas, a 800 pesos la hectárea. Estamos en el número 33. En total pagó 23.200 pesos, el precio total, que por supuesto siempre eran cuotas, se le daba un plazo bastante grande, digamos el contrato es de 1944, y después se escrituró, etc., ¿no? Y en este caso, el 0,25% nos da estos 70 pesos que tenemos acá de impuestos, con sellos del año 44-45. Bueno, avanzamos un poquito más, otro contrato similar, con otro, en este también da 58 pesos, el 0,25%, bueno, no me voy a detener porque son cosas similares, pero bueno, para que vean cómo eran estas cosas. Y acá algunos recibos también de pago de cuotas. Bueno, sigamos adelante. Estos son compra de terrenos ¿cómo se llama? En el pueblo. Acá fíjense que dice, ¿cómo se llama? En el pueblo B. Ahora les voy a mostrar en la siguiente infografía qué es el pueblo B, ¿no? Porque como son dos fracciones, una es A y la otra es B. Bueno, estos son dos boletos de compraventa, ¿cómo se llama? De lotes, ya en la zona urbanizada, digamos, ¿no? Un lote de 1.000 pesos, perdón, de 1.000 metros y el otro de 1.600. Y acá, bueno, tenemos una libreta del pago de las cuotas, porque esto era a grandes, digamos, a plazos, ¿no? Por ejemplo, este pagaba 110 pesos por mes, en un total de, ¿cuántas cuotas es esto? 36 cuotas. 36 cuotas de 110 para reunir el total del precio. En general, inicialmente se pagaban varias cuotas juntas, para tener, digamos, una entrada, digamos, un pago inicial, y después ya se va pagando 110 por mes. Acá dice Pueblo A, sección 30. Es decir, que la sección 30 era lo que se llamaba el Pueblo A, y la sección 50 lo que era el Pueblo B. Esto es un tecnicismo nomás, pero bueno. Y lo interesante es que después, más adelante, cuando van pagando las distintas cuotas, tienen que poner un sellado. Ya acá, fíjense que ya los sellos no son bianuales, sino que empiezan a ser series. La serie permite mayor movilidad, digamos, mayor uso en el tiempo. No tiene un vencimiento, o sea que se puede usar 2 años, 3 años, lo que sea. Bueno, ahí vemos esos pagos. Esta es otra libreta, de otro pago, ya un poquito más posterior, un poquito más caro, 300 pesos por mes. Y acá aparecen unos sellos interesantes. Estos ya son, estos sellos los hacía ya Casa de Moneda. Ya en esta época, les cuento que para esta época estamos, me llaman el año 59, bueno, a fines de la década del 50, a veces desde el 57 en adelante, Casa de Moneda tomó la tarea de imprimir los timbres fiscales de la mayoría de las provincias. Hay provincias que nunca aceptaron eso y siguieron haciendo sus propios sellos o los encargaban, pero, ¿cómo se llama? En este caso, pero en la mayoría de las provincias sí, Casa de Moneda hacía los sellos. Y todos tienen un formato muy parecido. A ver, no están acá. Ahora después vamos a ver algunos formatos y vamos a ver que todos son muy parecidos, los formatos de los sellos de la provincia, porque justamente todos los hacía Casa de Moneda. Y acá hay algo muy interesante en esta libreta, que estos dos sellos, que son muy similares, no obstante son muy distintos. Primero se nota por el color del papel, pero además fíjense ¿cómo se llama? El fondo en este caso tiene una trama muy cerrada y en una trama muy abierta. O sea, modificaron el cliché. Hay una diferencia muy grande entre uno y otro.
Bueno, eso ocurre en todas las series, ¿no? O sea, en la serie de estos sellos aparecen primero este tipo de sellos y después aparece este otro. Se modificó eso. Y acá lo que yo les decía, esto lo hice para que vean ustedes lo que nosotros llamamos los timbres normalizados, que son justamente a partir de esta época, la Casa de Moneda empieza a hacer todos los sellos y fíjense cómo hay un montón de características en común entre los sellos de las diferentes provincias. Esta es una muestra nomás, pero bueno, nosotros tenemos un estudio más profundo de toda esta cuestión y bueno, y estudiamos justamente cómo fue evolucionando los formatos de los sellos a partir de estos momentos. Bueno, avanzo un poquito más. Pasamos ahora a otra cuestión que tiene que ver justamente con la producción directa de la compañía. Durante mucho tiempo siguió trabajando su tierra, la tierra. Bueno, y en este caso lo que vemos es un recibo, perdón, un pagaré por la compra de una espolvoreadora, que sería para digamos, fumigar las plantaciones. En este momento ya la principal producción era de uva. En intermedio, yo les había dicho que inicialmente la producción más importante era de alfalfa. En los años 30, 40 más o menos, había pasado a ser de tomates y pimientos, y ya para los años 50 empezamos con la producción de vino. Algo que les quiero mencionar, fíjense que los sellos son muy parecidos a los que mostré anteriormente, pero ya el fondo no es tramado, sino que es un fondo de líneas onduladas, que es el segundo tipo que empezó a usar Casa de Moneda después que modificó los anteriores. Bueno, avanzo un poquito más. Acá, ¿cómo se llama? Dos contratos muy interesantes. Uno que dice contrato de elaboración de vinos por cuenta del viñatero. Bueno, acá lo que vemos es que hay una relación entre la Colonia Real del Padre y Goyenechea y compañía, que tiene bodegas en Alvear, en realidad las tiene. En este contrato lo que se hace en realidad es la Colonia Real del Padre, que son los viñateros, que son los que producen la uva, le entregan a Goyenechea y compañía para que elabore el vino y pagan por esa elaboración del vino. Acá lo que menciona es qué tipo de uvas son las que entregan y la cantidad que van a entregar, y luego en el contrato figura, ¿cómo se llama? Lo que van a pagar por cada litro de vino que se produzca. Ahora, en realidad, en este otro lo que vemos es que la Colonia Real del Padre termina vendiéndole vino a Goyenechea y compañía. Y lo interesante del contrato es que acá se menciona la bodega de origen y la bodega de destino, y son la misma bodega, la de Goyenechea y compañía. Es decir, lo que yo pienso es que la compañía le entregaba las uvas a Goyenechea. Goyenechea le producía el vino, pero en general lo almacenaba él mismo porque se lo terminaba comprando. Esa era más o menos la operatoria. Podía ser que le vendiera vino a otras, pero también, principalmente, seguramente le vendía a Goyenechea. Acá en la parte, en el dorso de los documentos, aparece el sellado. Estos en realidad son copias de los contratos. Porque fíjense que acá aparece cuánto pagaban de sellado. En realidad el sellado era 6.623 por el contrato, pero estos son las copias, y las copias pagan mucho menos, como vemos, ¿no? En este caso pagan 4 pesos, acá pagan 20 pesos. Esta ya es época de inflación, estamos en la época de los pesos ley, entonces de 4 pasa a 20, y después ya pasa a 100, fíjense. Bueno, pero, digamos, el contrato original, me hubiera gustado tener el contrato original con unos sellados mucho más interesantes que estos, que son pequeños, ¿no? Bueno, y acá me voy a apurar un poquito por el tiempo que hemos pasado. Acá hay una cooperativa que se formó
como se llama la cooperativa vitivinícola Real del Padre, que se formó, digamos, en la década del 70, y que le compraba la producción a los productores y fabricaba vino. Acá vemos, por ejemplo, una etiqueta de uno de los vinos de esa cooperativa, que era Legión Real, y otro que era el Parnaso. Bueno, y todos los documentos tienen sellado, que sería muy largo analizar, pero que acá yo muestro en dos hojas de exposición. En este caso era inicialmente era, digamos, un cobro, ¿cómo se llama?, escalonado, de acuerdo a una escala que había en esos momentos, y luego se hizo por un 0,5%, redondeándolo, y etcétera, etcétera. ¿Mm? Y acá encontramos, ¿cómo se llama?, estas son las famosas, ¿cómo se llama?, ahí no me sale el nombre. Bueno, los vales vendrían a ser que le entregan a los que hacen la cosecha, ¿no? No me sale el nombre ahora, bueno, discúlpenme. Que son del hermano de Omar, ¿eh? Y bueno, y cuando las personas van entregando los canastos o tachos llenos de uva en un camión, se les entregan estos vales, que inicialmente son de uno, y cuando juntan 20 se los cambian por esto, y así al fin del día pueden cobrar su trabajo de acuerdo a la cantidad que tienen. Bueno, y este es un documento que tiene que ver con esta empresa Canale, que yo les había mencionado, que hace dulces en la zona. Este es una declaración jurada, lo voy a mencionar porque es interesante. Tiene que ver, porque la mayoría de los empleados de la fábrica Canale eran mujeres. O sea, de los 1000 empleados que tenían, las 800 eran mujeres. Y en aquella época, yo me acuerdo, porque en la docencia pasaba mucho también, ¿cómo se llama?, las mujeres, cuando querían cobrar el salario familiar porque el marido no lo percibía, tenían que hacer declaraciones juradas con 2 testigos. Y entonces estas son justamente las declaraciones juradas de los testigos, que dice que el marido no cobra el salario familiar y por lo tanto la mujer lo puede cobrar. Esto después, con el tiempo, generó resquemores, porque claro, ¿por qué la mujer tiene que demostrar que el marido no lo cobra, y el marido, cuando lo cobra, no tiene que demostrar que la mujer sí lo cobraba, ¿no? Hoy en día, con el tema de género, esto se ha modificado, pero en esa época se requería que las mujeres trabajadoras que querían cobrar el salario familiar tenían que demostrar que el marido no lo cobraba. Bueno, y con esto terminamos esta historia de Real del Padre, que acá quise poner esta frase diciendo que Real del Padre es un pueblo rural que se forjó con la esperanza de los inmigrantes, los sueños de los colonos y el esfuerzo de los agricultores. Y muchas gracias a todos los amigos que me escucharon, y si alguno tiene una pregunta, aquí estoy para responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Pasamos para las preguntas, si es que hay algunas por ahí. Me voy a demorar en levantar, pero Miguel, tremenda investigación de tu amigo y tú. Felicitaciones. Me entretuve. Solamente quería precisar que en la última frase que dijiste de la esperanza de los colonos, también había una esperanza empresarial. No, sí, claro, sí. Sí, Pero me entretuvo mucho la información que diste. bueno, muchas gracias. Gracias. Yo la verdad que también le quiero agradecer mucho a Omar Alonso, porque él en realidad, ¿cómo se llama?, me dio muchísima información. O sea, la historia se enriqueció también gracias al intercambio que pude tener con él, ¿no? Es casi, digamos, un lujo para un coleccionista poder conseguir esta historia así, digamos, y conocer la zona de la gente de la zona, que te pueda contar documentadamente cómo son las cosas, ¿no? O sea, en ese sentido fue interesante. Ahí Yerko está con la mano en alto.
Miguel, muy buena presentación. Aquí vamos manejando y escuchando entretenidamente tu buena presentación. Mi consulta es, la sociedad, ¿hasta qué época duró esta sociedad o todavía se mantiene vigente? Creo que lo dijiste en algún minuto, pero no lo escuché bien. Gracias. Sí, según la documentación, como decía ahí, era hasta mediados del año 2000, pero aparentemente continuó un poco más hasta poder terminar de liquidar todas las tierras que tenía. ¿Mm? Pero no mucho más allá del año 2000. Muchas gracias, Miguel. Muchas No sé gracias. si... Muy bonito. Bueno, no de nada. Miguel, una curiosidad, ¿y el uso principal hoy en día es vino, producción de vino únicamente? ¿Y qué influencia ha tenido también en hacer los vinos de Mendoza, los Malbec, tan conocidos mundialmente? ¿Hay alguna conexión ahí? Sí, evidentemente es una zona muy adecuada para los vinos, para la producción de vino. Con respecto a la pregunta que me hace, yo no soy muy especialista en tema de vino, por eso no me voy a detener en cuestiones técnicas, ¿no?, acerca del vino. Más allá de que vimos ahí cuáles eran las variedades de uva que se producían. Pero un poco lo que me refirió Omar es que hoy en día las producciones no son tan florecientes como en otro momento. Como hoy en día no están tan bien. Si uno ve esa imagen satelital, es como que hay muchos terrenos que no están produciendo en este momento. Porque a veces no cierran los costos si uno no lo hace en forma directa, si tiene que contratar a otras personas, si tiene que pagar todos los gastos. La cosa parece que no anda tan bien como fue en nuestros momentos. Interesante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿O comentario para Miguel? Sí, cómo no. Yo no sé si, a mí me gustaría ver si Omar puede decir algo, porque él es del lugar y tiene mucho más conocimiento de algunas cosas directas. Si pudiéramos escuchar algo de lo que él nos puede referir acerca de esto. ¿Puede ser, Omar? Si te salís del mute. Buenas noches. Es muy difícil poder hablar, no sé, tengo mucha interferencia. Igual te Pero si le escuchamos. pudiera ayudar, bien, no hay problema. Se Hola. escucha bien. No, no puedo hablar porque hay una interferencia en este local y no tenía otro lugar para conectarme. Pero aunque sea algo rapidito, porque te estamos escuchando muy bien, ¿eh? Bien. Bueno, escuché ahí al pasar que preguntaban por el viñedo. En este momento el Real del Padre, su fortaleza está en la fruta, sobre todo ciruela, ciruela Dayen, que para secar y que se exporta a distintos países del mundo. Y también el viñedo, pero el viñedo es más que nada es un viñedo de uva común, muy poca de variedades. Bonarda, sobre todo la que mejor se da en esta zona, y se comercializa a través de cooperativas, y esta cooperativa a través de Fecovita, que es una de las cooperativas más grandes que tiene el país, no solo a nivel nacional, sino en Latinoamérica, como ustedes podrán conocer. El vino Canciller y todos los derivados, Estancia Mendoza, son vinos que nosotros en cooperativa de primer grado está acá y estamos unidos en segundo grado con la cooperativa Fecovita, que está en Mendoza. No sé cuál era la otra pregunta que quería hacer de Real del Padre. Ya no hay tanto alfalfares, ya no se produce tomate como aparecían ahí los contratos, algunos de los contratos. Ha evolucionado y bueno, fundamentalmente ahora se dedican a la agricultura, viñedos y frutales. Y en especial, dentro de los frutales, ciruelas.
¿Alguna otra pregunta? Pues no sé si estoy contestando bien lo que ustedes quieren No, sí, saber o algo más. Perfecto. perfecto, la verdad que perfecto. Yo quisiera saber si las tierras, ¿quién las arrienda? Las tierras actuales, ¿quién las administra? Arrienda, sí. No, ya no hay arrendatario, la mayoría son propietarios. Esos arrendatarios que nombró recién Miguel, Claro. por una cuestión de trabajo, de esfuerzo y de buenos ingresos, lograron Claro, comprar las 5, 10, 20 hectáreas. Gracias. Pero una finca bien administrada puede mantener una familia. Últimamente no ocurre eso porque está faltando el agua. Estás en mute otra vez, a ver si puedes salir del mute, Omar, porque no te escuchamos. Un poco lo que, digamos, históricamente lo que se va viendo un proceso, cuando está la sociedad, digamos, ellos tratan de vender las tierras, no poderlas vender, parte las explotan ellos, parte las arriendan. Pero en este proceso, paulatinamente, cada vez se va vendiendo más. Hoy en día la sociedad ya no está y las tierras ya están todas vendidas, o sea que ya los productores son todos propietarios. Ese sería el proceso. La venta podría haber sido, está bien, se extendió en el tiempo, pero en sí, en los años 40, 50, se vendió una gran cantidad de tierras. Después quedaron algunas más para liquidar, pero hoy en día ya no hay más arrendatarios. Una curiosidad de eso, ¿en Argentina hay algún límite para que se... Omar, perdón, Sí, sí. estás en mute, si podés salir del mute en el costadito que tenés ahí, te vamos a escuchar, porque estaba hablando Ahora Omar sí. y ahora sí te escuchamos, sí, ¿Sí, me perdón. escuchan? Sí, sí. La empresa colonizadora que se funda en 1912 y tiene su apogeo en la década del 40 y entra en decadencia en el 60 o 70, ya no tiene vigencia y vende las últimas tierras y se desentienden, se van del pueblo. El consejo directivo que estaba en Buenos Aires se traslada a Rosario y finalmente se olvidan de estas propiedades. No sé qué otra pregunta, porque a veces no escucho bien. Una curiosidad sobre eso. ¿En Argentina hay alguna ley que prohíba, digamos, a un privado o algo tener hasta cierta cantidad de hectáreas o cualquier persona puede ser propietaria de la cantidad de hectáreas que pueda comprar? No, sí, acá hay mucho... Bueno, es una pregunta que yo no le podría contestar, me parece, en este momento. En aquel entonces, la Real de Padre, que tenía 11.000 hectáreas, fue comprada por Baute, pero el propietario original era dueño de 100.000 hectáreas. Wow. Se llamaba Alfredo Israel y vivía en Buenos Aires. Y ese señor vendió una parte de las propiedades, no vendió todas, y el resto quedó ahí como sin poder utilizarse, porque en definitiva Mendoza depende del agua. Sin agua, esas tierras Claro, no tienen valor. Y actualmente el río Tuel, el río Diamante, no tiene caudal de agua, estamos sufriendo una sequía muy grande. Bueno, como el río Paraná. Ah, claro. El valor de la tierra no tiene valor, como debería tener. El clima en todo el mundo está cambiando. Así es. Henry, a Sí, la Jorge. pregunta no hay límite de compra de hectáreas en la Argentina. Oh, no hay límite. Ok. No. Gracias por esa aclaración, Jorge. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, No, por favor. gracias. Gracias. No veo ninguna mano en alto más. No sé si habrá un comentario o pregunta final por ahí. Gracias. Ok. Bueno, con eso para todos. Gracias, Miguel. Omar, Miguel, muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, interesante saber de todos. Y el día de... Muchas gracias.